Buenos días a todos, es un gusto estar acá. Yo estoy hablándole desde Buenos Aires, Argentina, y para mí es un placer y un privilegio de poder estar participando de este Congreso de Titulación y Transporte de Minerales. Eh, yo personalmente soy un experto en todo lo que tiene que ver con el transporte de productos a granel. Y lo que vamos a ver son sistemas innovadores que, y los compararemos con los sistemas convencionales. ¿Sí? Eh, los sistemas continuos son los sistemas de fajas, que vamos a ver la faja convencional o las fajas innovadoras, y siempre estamos haciendo un benchmarking o una comparación contra los sistemas discontinuos, que son, el más discontinuo es el camión o el ferrocarril que lleva una carga mayor. Pero en general, cuanto mayor sea la distancia y la capacidad de transporte, es más probable que el sistema continuo de fajas sea la opción más conveniente. ¿Sí? Y es aquí donde nosotros vamos a hacer hincapié. Entonces, esto tiene que ver en el marco de todo lo que tiene que, con lo que se define como logística de graneles, y toda esta logística de graneles, todas estas operaciones requieren equipos especiales para transferir entre los distintos transportes y para cargar y descargar material de granel, tanto para llevarlo a exportación como para llevarlo de importación a las plantas. Entonces, hay una parte o una fase donde estamos siempre en, ¿y qué es lo que vamos a trabajar nosotros? La opción de fajas o camiones, o en el sentido de importación, la opción de fajas o camiones, en un sentido o en el otro. Voy a hacer un foco esencialmente en 6 tecnologías, pero después vamos a ver que hay algunas otras, ¿sí? O inclusive vamos a ver que hay sobre estas tecnologías a las cuales yo me voy a referir porque he trabajado con ellas, ¿sí? Que también hay opciones alternativas, ¿sí? Entonces, por un lado están los transportes de larga distancia, las cintas transportadoras, las CTLD, que son cintas transportadoras de larga distancia, o las Overland, ¿sí? Pero la particularidad que vamos a ver en esta presentación son aquellas que permiten o que tienen la factibilidad de hacer curvas, ¿sí? Después veremos el pipe conveyor o las fajas tubulares, que es una tecnología que nació originalmente en Japón, pero hoy es de dominio público hace muchos años. Los transportes del high angle conveyor, los transportes de alta inclinación, o snake conveyor, que quiere decir víbora, como lo vamos a ver, o el sandwich conveyor, porque efectivamente es un sándwich entre dos cintas. Los Ropeway, que son los baldes sobre cables, son teleféricos, que es la tecnología más antigua, ya data del siglo XIX, pero que hoy se ha ayornado y está totalmente automatizada. El ROPCON, que es el transporte de una faja transportadora colgada sobre cables, que es quizás uno de los sistemas así más innovadores. Eh, y, y, por último, un poco más terrenal, las fajas móviles telescópicas, ¿sí? Que es un sistema más convencional, pero hoy tienen un desarrollo interesante por la flexibilidad que también tienen, y en rigor lo que vamos a ver es de la conveniencia de golpe hacer sistemas híbridos donde mezclamos estas tecnologías y se pueden lograr economías fabulosas. ¿Sí? Entonces, dentro de los tipos de las fajas de larga distancia, porque solamente voy a hablar de fajas de larga distancia, tenemos fajas con curvas cerradas, fajas de mucha larga distancia, de muchos kilómetros, fajas en elevación, fajas bidireccionales, es decir, que llevan producto en un sentido y llevan producto en el sentido del retorno, fajas generadoras de energía, es decir, que van para abajo en circuito descendente y al frenar generan energía, fajas puentes, es decir, que se cruzan ríos o valles colgadas como puentes suspendidos, y las fajas subterráneas para la tunelería, ¿sí? O galerías. Dentro de las Overland Conveyors, quiero destacar estas que son de origen francés,
que son las fajas que tienen la habilidad de ser curvas, y es realmente impactante cómo se puede adaptar, y vamos a ver algunos casos en las comparativas, cómo podemos evitar torres de transferencia, y eso genera ahorros muy importantes, tanto desde el punto de vista operativo como desde el punto de vista de inversión. ¿Sí? Dentro de estas fajas Overland, que tenemos, por ejemplo, acá en China de 10 kilómetros, que tiene varias curvas en el trayecto entre 1500 y 2500 milímetros o 2 metros y medio de radio de curvatura, perdón, 2500 metros de radio de curvatura, estas que tienen radios de curvatura de 250 o 300 metros, estas que son casi como una víbora horizontal, y lo que también es de fuerte impacto es ver la habilidad que hay para ir en el sentido descendente con pendientes enormes, porque acá estamos en 1230 metros y pendientes de 150 metros, es decir, estamos en 12-13% de pendiente, y son fajas regenerativas, es decir, generan, en este caso, 500 kilowatts. En este caso, en el último, las fajas colgantes, es un puente colgante de 240 metros. ¿Sí? Acá tenemos uno de los sistemas de fajas más largos del mundo, quizás el más largo del mundo. Son 40 kilómetros en 3 secciones. La sección primera es de 10 kilómetros, hay una torre de transferencia, pasa a una de 13 kilómetros, una torre de transferencia, y pasa a la última sección de 17 kilómetros. ¿Sí? Lo que es impactante en esto, no solamente es que son dos fajas paralelas, quiere decir que si las ponemos alineadas y no en paralelo, estamos haciendo un transporte de 80 kilómetros a 2.500 toneladas por hora. Lo que ven en algunas fotos a la derecha, este sistema tiene 13 curvas horizontales y 83 curvas verticales, y lo que ven celeste, porque son cintas encapotadas, es para la fábrica de cemento más grande del mundo, donde está separada la fábrica de la cantera, y en lugar de camiones lo mandan todo por fajas. Acá tenemos fajas elevadas, con diferentes tipos de estructuras metálicas o de estructuras de hormigón, fajas subterráneas, es decir, estas son clásicas donde hay acumuladores de banda, ¿sí? Que se van estirando a medida que el túnel se va prolongando. Se utiliza tanto en minas subterráneas como en obras civiles de canalizaciones o de tunelería, donde hay que sacar el material que se va excavando dentro del túnel. Acá tenemos una paja suspendida, en este caso es una paja de 5 kilómetros, donde hay un trayecto, un obstáculo, que es un río, que se vence con una paja de 240 metros para cruzar el río. Lo que tiene interesante las condiciones climáticas, de que está apto para trabajar hasta casi 40 grados bajo cero. Acá tenemos otro caso de cruzando un río que es, el proyecto tiene 400 metros en túnel, 700 metros al aire libre, y dentro de 700 metros se cruza un río de 280 metros. Así que es un proyecto así tecnológicamente muy ambicioso. Y siempre transportando de la fábrica de cemento o de la cantera a la fábrica de cemento. Y acá tenemos el concepto de las fajas de las fajas descendentes regenerativas, y cuando el transporte del producto se mueve por gravedad, con lo cual hay que ir frenando la faja, y el motor de cola está conectado a un variador, y esto genera energía, con lo cual hay fajas que tienen consumo de energía cero o aportan energía al sistema. ¿Sí? Acá tenemos algunos en condiciones atmosféricas muy extremas, 2 curvoductos en Canadá de 4 y 9 kilómetros, 1000 toneladas hora de carbón, una potencia instalada de 5000 kilowatts, con un desnivel, es decir, está generando 5000 kilowatts, y con un desnivel de 834 metros.
Acá tenemos el proyecto anterior en España con un poco más de detalle. Tenemos un desnivel de 150 metros en 1200 metros, ¿sí? Y se generan también 500 kilowatts. Acá tenemos fajas descendentes regenerativas también. Acá tenemos un proyecto de 7 kilómetros con un desnivel de 760 metros, es decir, estamos también con un 11% de desnivel, y donde a su vez de la parte de descenso tenemos curvas horizontales y curvas verticales. Después tenemos las fajas bidireccionales, es decir, que van en un sentido y en otro, ¿sí? Eh, Quiere decir que llevo producto en el sentido convencional, pero en la faja de retorno, metiéndome y cargando por debajo, puedo llevar producto de retorno. Y ahora vamos a ver varios casos de esto. Esto es una gran optimización en el transporte porque disminuyo CAPEX y OPEX, y también en la disminución del consumo eléctrico, ¿sí? Entonces tenemos acá fajas de 6 kilómetros, ¿sí? En un sentido estoy llevando 1.200 toneladas de piedra caliza y en el sentido inverso estoy llevando 400 toneladas hora de carbón, ¿sí? Eh, Acá estamos con 900 toneladas hora de carbón, y en la cinta inferior estoy llevando también carbón de retorno en una central termoeléctrica, de carbón lavado. Acá tenemos otra faja que son de otro sistema, que son dos fajas, una de 4,5 kilómetros y otra de 7 kilómetros, con 11 curvas y un desnivel de 760 metros, donde también son fajas reversibles, pero que a su vez son descendentes y generativas. Esta quizás es también la faja más grande del mundo, está en Brasil, más grande en el sentido de que la relación capacidad horaria y longitud, porque son 20.000 toneladas por hora de mineral de hierro y un largo de 3.160 metros, ¿sí? Eh, Hay fajas de más capacidad que 20.000, creo que las más grandes que hay en el mundo ya han llegado a ser hasta de 35 o 40.000 toneladas, pero no alcanzan los 3 kilómetros. ¿Sí? La banda es una banda de 2.200 metros de ancho, 2.200 milímetros, 2,20 metros de ancho. Acá tenemos, interesante, es un proyecto en Perú, para el grupo Hochschild. Hochschild es en la Inmaculada, una faja curva de 1.500 metros, ¿sí? Donde el proyecto original requería dos fajas con una torre de transferencia, 350 toneladas por hora, con un desnivel importante de 350 metros en 1.500 metros. Es fuerte, es muy fuerte. Tiene torres de hasta 30 metros de altura, una pendiente de 16 grados, y con un radio de curvatura de 800 metros resolvieron evitar la torre de transferencia y está todo en una sola sección. Lo que sí es interesante es que esta tecnología además permite el volteo de la cinta, es decir, que la cara sucia de la cinta cuando retorna se la da vuelta para no contaminar el terreno, ¿sí? Y después se vuelve a dar vuelta cuando se va a cargar. Entonces, eliminar una torre de transferencia, que es esto, una torre de transferencia, la foto de acá arriba, con la cruz, o la estrella, que es la faja continua, eh, las son muy, muy, muy importantes. Es decir, reduzco costos de equipamiento, reduzco costos de obras civiles, reduzco costos de mantenimiento, facilite la operación, porque siempre hay un riesgo entre la transferencia de una cinta a otra, de que haya o que se produzca una desincronización y una diferencia de velocidad y empiece a haber derrames, o viene un pedazo de piedra muy grande y lastima la cinta, la paja que está abajo. Entonces,
facilita mucho la operación en que sea todo continuo, reduzco obviamente a no tener transferencias las emisiones de polvo, tengo un menor costo de energía, obviamente hay un tema de ruidos que en los lugares a veces inhóspitos donde se instala eso no es importante, pero sí también reduzco el plazo de obra, la obra es más sencilla y esto significa ahorros importantes. Entramos ahora a analizar una paja que está ya en Perú, hay varios sistemas de pajas tubulares. La paja tubular es una paja, una banda que se va cerrando como un tubo. En su momento de carga está abierta como una faja convencional, se carga como una faja convencional, y después hay todo un dispositivo con rodillos que van cerrando la faja, se transporta tanto para un lado de ida como de vuelta, y al descargar se abre como una faja convencional. ¿Sí? Tiene la gran virtud de que tengo ángulos elevados, tengo curvas muy cerradas, el transporte es totalmente cerrado, con lo cual la polución ambiental está totalmente minimizada y también estoy protegiendo el material de todos los agentes externos. ¿Sí? Cada uno de estos tiene sus nichos y por eso su gran aplicación o su pequeña aplicación, porque obviamente estas pajas al tener más rodillos son más caras, ¿sí? Consumen más energía, pero tienen la virtud que del punto de vista ambiental y del punto de vista de contaminación son impolutas, ¿sí? Acá tenemos diferentes casos de pajas entre una terminal termoeléctrica, en una faja de una cinta de embarque para sulfato de aluminio y otra para mineral en Brasil. Eh, eh, la aplicación, siempre esto, cuando se toman las decisiones tecnológicas, se hace un benchmark, una comparativa con respecto a las fajas convencionales. Y acá entramos a un sistema que es apasionante, que es el ROPCON, ¿sí? Que he tenido el privilegio de haber participado en un proyecto muy importante con Vale en Argentina. Acá tenemos, esto es una cinta voladora, vuela. Es decir, acá tenemos una extensión de 2.200 metros, 450 toneladas por hora, pero esos 2.200 metros solo tienen 3 tramos, hay 2 torres de soporte nada más. Con una de esos vanos libres es de 850 metros, que es el más largo que se ha logrado hasta ahora, tengo entendido. Tenemos un desnivel de 237 metros, con lo cual genera 220 kilowatts. Entonces acá tenemos diferentes aplicaciones, cruzando, en este caso está cruzando un río, está cruzando una autopista y está cruzando una vía férrea en Austria, con lo cual no hay una sola torre de soporte, son 270 metros. Acá tenemos, esto es en Sudáfrica, 900 toneladas hora de platino, 4.7 kilómetros, casi 4.8 kilómetros, con un desnivel de 530 metros, es decir, estamos más de un 10% dependiente, está generando 2.400 kilowatts. Acá tenemos una instalación más pequeña, en una fábrica de cemento en Italia. Acá está la trituradora y baja en declive 78 metros 250 metros de distancia, con un declive de 78 metros generando 75 kilowatts. Acá tenemos en México 1.000 toneladas hora de oro, son 1.300 metros en descenso, con un desnivel de 383 metros. Es decir, está generando otros 1.000 kilowatts. Esta foto es muy impresionante de cómo vuela la faja. Después, sistemas con la misma tecnología, sistemas más menores, 350 toneladas hora de chip de madera. Fíjense que atraviesa todo, ahora lo vamos a ver después con más detalle porque es muy interesante la aplicación.
tenemos 665 metros en solamente 2 tramos y cruzo toda una fábrica sin columnas que me interfieran o patios de maniobras, ¿sí? Y acá tenemos un caso de una fábrica de cemento en Sudán, donde estoy cruzando el río Nilo, ¿sí? Con un vano de 850 metros y donde se cruza el río sin tocar el agua, ¿sí? Son 700 toneladas por hora, la cantera está a 3,5 kilómetros de la fábrica y está unida por un ROPCON cruzando en el y medio el río Nilo. Entonces acá vemos algunos de los subcomponentes del sistema ROPCON. Vemos que está formado por 3 pares de cables, ¿sí? Acá lo vemos también un poquito en detalle. Hay un par de cables en el medio, un par de cables inferiores y un par de cables superiores. Vamos a ver la aplicación de cada uno. En el par de cables intermedio, en el medio, es donde pasa el producto y tenemos la cinta que tiene una forma de U donde se acomoda el producto, ¿sí? Hay torres soportes, hay la estación de descarga, la estación de carga, con los anclajes en ambas puntas para tensar el cable. El cable es fijo y actúan como rieles para las ruedas que están a los costados. Entonces acá vemos cómo tenemos, este es el tercer par de cables inferiores donde está la cinta que retorna, acá está la cinta que lleva el producto, las ruedas están unidas por ejes que atraviesan la faja y no tocan la faja, están apoyadas sobre los cables, que repito, los cables están anclados y fijos, ¿sí? Y estas ruedas se mueven, y el tercer par de cables es el par de cables donde se pone este trole o carro de mantenimiento. Como todo esto va en altura y no tenemos torres de soportes en grandes extensiones, todo esto se controla a través de estos carros de mantenimiento que pueden hasta inclusive llevar personal de un punto al otro. Eso como un transporte de personas. Acá tenemos una estación de carga, no es compleja, que esta es una faja convencional que alimenta al ROPCON, en este caso el de descenso de la fábrica de cemento que baja 78 metros, de 250 de largo. Lo que tiene el ROPCON también es la habilidad, como en el caso de la faja del curvoducto, la habilidad de voltear la cinta después de descargado. ¿Por qué? Porque la cara sucia que está mirando para arriba donde se lleva el producto, al descargar esa cara sucia mira para abajo y puede contaminar o seguir descargando producto en polvo sobre el terreno. Entonces, al darlo vuelta, no hay ningún tipo de contaminación y el mismo volteo lo hago en la estación de carga. Entonces, acá tenemos los detalles. La faja tiene una forma de U, con un lateral vertical pero corrugado para poder dar la vuelta. Tenemos los 3 pares de cables. Acá se ve el eje con las ruedas que están por fuera. Entonces no hay contacto de faja con rueda, o de la banda con la rueda, con lo cual no hay desgaste. El ROPCON puede estar abierto, puede estar con una capota más o menos sencilla, o una capota que es 100% hermética. Lo que vemos acá, estas líneas rosadas, en la foto del medio, están llevando la fuerza motriz no en una línea externa al costado, sino que están llevando toda la energía en el propio techo del ROPCON, ¿sí? Del punto de vista teórico, se habla de que se puede llegar hasta 25.000 toneladas por hora, metros, inclinaciones, costillas hasta 25 grados y con costillas superiores hasta 60 grados. Velocidad hasta 8 metros por segundo y se puede pensar en vanos de hasta 1.500 metros. Hasta ahora el vano más largo es de 850 metros, ¿sí?
Entonces, acá tenemos el caso de la paja de chip de madera, que es un producto muy liviano, de 665 metros en 2 tramos. Y fíjense cómo estoy pasando por encima, esta es la única torre de soporte, esta está la estación de carga, esta está la estación de descarga, estoy pasando por encima de galpones, de depósitos, de bodegas, de tanques, de puentes, de ríos, de calles. Es muy impresionante el acortamiento o lo que facilita la transferencia de un punto A a B habiendo un montón de obstáculos. En este caso están todos los obstáculos imaginables. Y acá vemos cómo está volando por encima de ellos. Acá lo vemos también. Y fíjense que dentro de la fábrica el patio de maniobras de camiones no está para nada afectado por ningún soporte. Entonces, este es el proyecto donde yo participé en Argentina, proyecto para una mina de potasio que quedó trunco en el sentido de que la compañía tiró la toalla frente a la burocratización y los problemas económicos en Argentina. El proyecto era hoy está corroyéndose, son 180 contenedores que se están oxidando en la obra, está constituido por 7 kilómetros rectos y como el ROPCON tiene la habilidad de ir para arriba y para abajo, es decir, de inclinaciones muy elevadas, pero no tiene la habilidad de hacer curvas. Entonces, las curvas hay que hacer una torre de transferencia, una estación de transferencia de un ROPCON, descarga en otro, en este caso de 1,5 kilómetros, donde se cruza el río, igual que en el caso del río Nilo, ¿sí? Acá la idea era también, no eran 850 metros, eran 660 metros. Pero lo que sí es interesante es que los 8,5 kilómetros solamente tenían 16 torres de soporte. Esto facilita enormemente las obras civiles, las minimiza, ¿sí? Y bueno, es una tecnología que, como dije antes, o como lo voy a aclarar, tiene su nicho, tiene su aplicación extraordinaria, es de un alto costo de inversión, pero de un bajo costo operativo, ¿sí? Entonces acá tenemos otros proyectos, esto está en Sudáfrica, esto está en Inglaterra, esto está en México, ¿sí? Acá tenemos los 1.000 toneladas por hora de oro que descienden 1,3 kilómetros. Lo que sí también hoy se ha logrado, lo que hace unos pocos años era un objetivo de poder en las minas a cielo abierto eliminar los camiones y poder ir con fajas en forma continua y con alta inclinación para evitar los camiones. El ROPCON no es la única tecnología que lo puede hacer, que ahora lo vamos a ver en otras tecnologías, en el High Angle Conveyor o el Sandwich Conveyor lo consigue también. Hay otras tecnologías que hoy tenemos una variedad no gigante, pero una variedad interesante de opciones tecnológicas para que en las minas a cielo abierto no utilizar camiones. Acá tenemos una comparativa bastante sencilla en el sentido de que son 2 kilómetros de una faja convencional contra un ROPCON plano, digamos, donde no tenemos obstáculos para superar, ¿sí? Son 2.000 metros, la inclinación es cero, es todo plano, la separación entre torres del ROPCON es de 200 metros, para una faja convencional es de 40 metros, que es una separación importante, ¿sí? Normalmente está entre 25 y 30. El ancho de banda para la capacidad horaria, que acá está la capacidad en 2.500 toneladas por hora, es de 800 milímetros versus 650, es decir, es más angosta. El ROPCON tiene
los tabiques verticales, como vimos en forma en este caso de 140 milímetros, ¿sí? Y estamos en este caso, en esta comparativa, estamos en 1000 toneladas por hora. Acá tenemos un volumen que es idéntico. Las conclusiones importantes es la potencia. En un caso tenemos 1180 megawatts por año, o tenemos una potencia instalada de 260 kilowatts contra 110, es decir, 2,5 veces menos, casi 3 veces menos consumo de energía con el ROPCON que con una faja convencional. Con respecto a la instalación o al peso de las partes involucradas, está bastante parecido, ¿sí? Entre 92 toneladas contra 94 toneladas, pero el peso de todo lo que es estructura soporte, que en el caso del ROPCON son las torres, en el caso de una faja convencional es la estructura soporte, estamos en 300 toneladas contra casi 1000 toneladas, es decir, también 3 veces menos. Entonces, nos muestra que en cuanto al peso de las estructuras y la potencia requerida, estamos más o menos 1/3 con el ROPCON respecto de una faja convencional. Las obras civiles, bueno, ahí depende de la topografía y de las dificultades, obviamente va a ser mucho menos, pero también los costos de mantenimiento son mucho menores, porque tenemos menos partes móviles. Tenemos que pensar que en un ROPCON, y vamos a volver a una foto anterior, tenemos estas ruedas, que son como los rodillos o los polines, están separados más o menos cada 5 o 6 metros. Hay un par de ruedas o 2 pares de ruedas cada 5 o 6 metros. En cambio, en una faja convencional tenemos un trío de rodillos cada 1,20 m. Raramente se los separa 1,50 m. Entonces, al tener menos partes móviles, tengo mucho menos consumo, y como no hay contacto entre rueda y faja, no hay fricción, entonces hay mucho menos energía. En el caso de los rodillos y de las fajas convencionales, los rodillos apoyan, la banda apoya sobre los rodillos y ahí hay presión y desgaste. Pero, repito, el ROPCON, al igual que otros transportes innovadores, son productos de nicho, son más convenientes y económicos en condiciones muy particulares, ¿sí? Acá tenemos un caso de una faja de 7 kilómetros con 2.500 toneladas por hora, y que a lo largo de 15 años, ¿sí?, tenemos una diferencia de costos entre 44 millones contra 27 millones, es decir, hay una amortización importante a largo plazo. Fíjense el costo operativo de 22 millones a 1,8 millones en 25 años. Y estos son estudios de ingeniería, digamos que todavía no hay obras concretas realizadas en este sentido. Cruzar, ya vimos que bajar a una mina de cielo abierto ya se puede. Ya hay referencias. El tema es de cruzar grandes valles o minas a cielo abierto, pero cruzarlas íntegramente por encima, es decir, con fajas de casi 2 kilómetros, ¿sí? Esto es interesante, el concepto de puertos, es decir, esto es un proyecto que se hizo en su momento para un puerto en el nordeste de Brasil, donde había manglares y había un gran cuidado ambiental. Acá estamos con un muelle a 2.500 metros alejado para adentro, y tenemos torres de soporte cada 400 metros, con lo cual el impacto ambiental o el impacto sobre el agua es muy, muy, muy bajo. Entonces, para llegar a la plataforma donde arrima el barco y está el shiploader, se llega o en lancha para el personal, y los servicios de electricidad y agua y lo que haga falta aquí, se lleva todo por el techo del ROPCON, ¿sí? Acá tenemos el cruce de un río. En este caso interesante es de que, como proyecto, de que esta cinta o esta faja que está inclinada trabaja en ambos sentidos. Lleva producto en forma ascendente y lleva producto en forma descendente. Acá tenemos
para una fábrica de cemento donde llevan el clínker a un puerto y importan carbón para la fábrica, con lo cual el propio Robcon lleva 1.500 toneladas por hora de clínker y trae 1.500 toneladas por hora de carbón. Y hoy están estudiando también la habilidad del Robcon de trabajar en minas subterráneas o en tunelería, porque como ocupa menos espacio, puede ser una situación crítica, y han resuelto con un transporte vertical de varios metros o de posibilidad de varias centenas de metros, llevar el material o el mineral en forma a 90 grados. Así que la expansibilidad o la ampliación de estas tecnologías es de mucha creatividad. Acá hago referencia a un sistema que fue desarrollado en los años 50, que también es una faja con cables. Pero esto es el Cable Haul Conveyor, que es una faja transportadora que está tirada por cables. Es decir, aquí el cable no está tensado y fijo, sino que el cable es el factor motriz. La banda se apoya sobre los cables y los cables son móviles. Las ruedas que están acá son fijas como los polines o como los rodillos en una cinta convencional. Es decir, el concepto, si bien es una paja con cables, el concepto es totalmente diferente. En uno los cables son fijos y en este caso los cables son los que se mueven. Hay pocas instalaciones de estas en el mundo. Lo que es interesante es que con esta tecnología, yo la he ido a visitar en Perth, en Australia, o cerca de Perth, en Australia, en una alúmina, digamos, que transporta mineral de aluminio, es el transporte más largo del mundo en una sola sección. 3.000 toneladas por hora con 30 kilómetros de una sola sección. Pero requiere mucho mantenimiento. Esta unidad tiene 70 personas trabajando todos los días haciendo mantenimiento. Acá vemos el Ropeway, o los cables carriles, que es una vieja tecnología que se convirtió en una solución muy interesante porque tiene algunas habilidades extraordinarias, que son para transportes de baja capacidad, no más de 500 toneladas por hora, pero tiene la habilidad de ir a pendientes muy altas. Son los típicos cables carriles que llevan los teleféricos o las cabinas, ¿sí? Tiene la limitación que los baldes no pueden ser más de 2 toneladas porque los cables y una cierta cantidad que permite llevar hasta 500 toneladas por hora, pero se pueden cruzar vanos de hasta 3.000 metros, ¿sí? Hoy tienen de vuelta un nuevo nicho interesante y hoy está totalmente automatizada la estación de carga, la estación de descarga y con sus torres intermedias. Y tiene la habilidad, además, de que permite intercalar una plataforma para llevar una camioneta, o una grúa, o una cabina para llevar personas en lugares inhóspitos, ¿sí? No lo puedo llevar en forma continua, no puedo llevar un tren pero sí permite llevar materiales y material, o una bandeja de estas para llevar cemento, hierro de construcción, en lugares donde no hay caminos y es inhóspito. Llegamos acá al Sandwich Conveyor, ¿sí? Que es una víbora, y efectivamente es un sándwich, que ahora vamos a ver, es una faja convencional que lleva el producto y otra faja encima que lo aprieta. Lo innovador y que es la forma de la piel, y al estar apretado el producto como si fuera el jamón del sándwich, ¿sí? Permite ir como una víbora, siguiendo la topografía del terreno o la curva de un domo, ¿sí? Y permite ir sin torres de transferencia, de forma horizontal, pasar a muy inclinados o estar inclusive a 90 grados.
Acá tenemos, y es interesante esta gráfica que, bueno, no nos da la oportunidad de detenernos, pero sí es, gráficamente se puede, y está bien ilustrado, que si yo no tuviera un sandwich conveyor, tendría que ir para subir 70, casi 80 metros, necesito casi 300 metros de longitud para ir a 11-12% de pendiente. En cambio, si yo voy poniendo high angle hacks o sandwich conveyors de diferentes pendientes hasta los 90 grados, van a ver que yo paso para llegar a 73 metros de altura para cargar un silo, paso a 15 grados, necesito 300 metros de banda, y a 90 grados necesito 95 metros. O con 60 grados de inclinación necesito 103 metros. ¿Sí? Entonces, esto facilita mucho los sistemas porque estoy evitando las transferencias. ¿Sí? Vengo de horizontal a inclinado o 100% vertical. Con hacks consigo también hoy la posibilidad de trabajar minas a cielo abierto, sacando el producto por fajas y no por camiones. ¿Sí? Acá hay un ejemplo donde tengo un hack largo y después tengo un stacker en la cima para acumular el producto. Entonces tengo 1800 milímetros de banda, 2,5 metros de velocidad, una elevación de 340 metros en 1330 metros. Como son dos fajas, una arriba y otra abajo, que aprietan el producto, tengo dos mandos. ¿Sí? Acá ven cómo está una faja que aprieta a la otra. ¿Sí? Y ahora vamos a ver algunos ejemplos así muy impactantes. Acá vemos horizontal y va 100% vertical, ¿sí? A capacidades altas de 1000 o 2000 toneladas por hora. Acá para superar en el terreno una pared vertical completamente. Es muy interesante la aplicación de este sistema. Entonces, vayan pensando que de golpe, en función de los proyectos que uno tiene, la combinación de estas tecnologías, cada uno tiene su parte muy virtuosa que elimina un montón de dificultades para un proyecto. Y acá tenemos este sistema que es el último que les voy a presentar, que es el de las fajas móviles telescópicas, que si bien es algo más conocido, el hecho de haber conseguido grandes máquinas con telescópicos de hasta 15, 16, 17 metros de telescópico, fíjense el tamaño de una persona, son grandes apiladores y también lo doy vuelta y son grandes cargadores de barcos. ¿Sí? Y puedo también cargar directamente de camión al buque o cargo las pilas y de las pilas saco con una pala y cargo el buque. ¿Sí? Bueno, acá esta imagen es muy ilustrativa, ¿sí? De cómo se pueden flexibilizar los trabajos en las canteras o en las minas a cielo abierto y cómo puedo conectar con un transporte o una faja overland fija. ¿Sí? Entonces acá tenemos un caso de algo similar, de un transporte en convoy con un cargador telescópico que actúa de shiploader, de cargador de barcos. ¿Sí? Este es un muelle público, entonces el muelle público requiere de que cuando yo recibo un buque, en este caso es un caso de concentrado de minerales, en su momento fue un proyecto que después no se hizo en el puerto de Salaberry, sobre un muelle público, entonces armo mi esquema de carga con fajas móviles que alimentan un shiploader. Este shiploader se mueve en todo el sentido longitudinal del muelle
termino mi operativo en 1, 2 o 3 días y retiro y guardo todos mis equipamientos. Llego acá con un overland o lo que se llama después una faja de sacrificio, que es lo que, esta es toda la parte móvil y libero el muelle. Y ahora vemos, digamos, otros sistemas o tecnologías alternativas, innovadoras, que es el pouch conveyor o pocket conveyor o siphon conveyor, que es esto que es como una bolsa, es en la faja bolsa, que permite capacidades hasta muy importantes, de hasta 5.000 toneladas por hora, es en forma continua, permite pendientes de casi 90 grados, es muy parecido a un snake, a un hack, tiene la habilidad de curvas muy cerradas. Yo vi de algunos proveedores de fajas de curvas cerradas de 5 metros de diámetro, de radio de curvatura, y también tiene la habilidad de poder trabajar en pequeñas capacidades. Después tenemos no sé por qué motivo, este producto no ha tenido el desarrollo que han tenido otros productos o otras tecnologías. Acá tenemos el Flying Belt, que hay una presentación a lo largo de este congreso sobre esta tecnología, por eso que voy a hacer una mención muy sencilla. Es obviamente un competidor del Robcon. Conceptualmente trabaja con rodillos, es una faja que está colgada sobre cables, pero que es como más una faja convencional y tiene virtudes muy parecidas a las de Robcon, ¿sí? Lo dejo para los que lo vayan a presentar, para que hagan todas las... y conviven uno con el otro, ¿sí? Después está el Railveyor, que no es una faja, pero es un transporte continuo, que son como si fuera un tren de mini carros o mini vagones que están interconectados con ruedas sobre un riel y formando un tren liviano y continuo, ¿sí? Es una tecnología canadiense y hay algunas pocas instalaciones en el mundo, pero que obviamente también tiene su mirada para estar atentos. ¿Y qué es lo que se viene en el futuro? ¿Sí? Inspirados un poco en el Robcon, son fajas convencionales o más convencionales que no tienen rodillos, que están apoyadas sobre ruedas, ¿sí? En diferentes configuraciones, con cual combinan la tecnología de las fajas apoyadas sobre rieles sin rodillos, ¿sí? Entonces, los primeros números es que cuestan entre lo que vale una faja convencional, pero tienen costos operativos 3 veces menores, ¿sí? Esta es una tecnología australiana, esto es una tecnología, desconozco si es, es europea. Entonces, es interesante de que esto va a venir al mercado y esto va a muy probablemente a revolucionar, porque los rodillos en algún día se van a volver obsoletos porque requieren mucho mantenimiento, generan fricción, la fricción genera mayor consumo de energía, y hoy con el tema de los costos de energía, tener sistemas que consuman una tercera o cuarta parte o menos pueden ser críticos. También lo que se viene son nuevas fajas. Está en desarrollo, que va a salir en la segunda mitad de este año, una faja con alma textil, así como tenemos el Steel Core Belt, va a estar el Textile Core Belt, ¿sí? Que en lugar de tener un alma de acero, tiene un alma de fibra textil, que esa fibra textil tiene también incorporada fibra de vidrio, con lo cual van a generar para la misma elongación de las bandas existentes Steel Cord 30 o 40% más livianas, y eso genera una cantidad de beneficios en cascada, desde diámetros de poleas más chicos, al tener fajas más chicas voy a tener menos costo de inversión, va a generar también
menos costos operativos, ya que ahí va a haber menos rodillos y menos peso sobre cada uno de los componentes. Hay ahorros importantes de potencia por el menor peso, y esto va a permitir también de aumentar la capacidad de fajas existentes hasta un 30% o más. Acá tenemos un ejemplo de una faja convencional, en este caso es de 3.000 metros, para 2.000 toneladas por hora. Tenemos una faja que tiene un peso de 65 kilos por metro, y una faja textile belt va a tener 40 kilos por metro, y esto va a generar de que la faja de 2.000 toneladas por hora, o la hago más chica, o al mismo ancho de esta, puedo llevar 2.500 toneladas por hora. Entonces los aumentos de capacidad de fajas van a estar dados por tacos que aumenten la altura cuando no puedo extender la faja, o para una misma faja, para una faja más ancha, dependiendo de la geometría de los rodillos, ¿sí? Entonces, esto es una nueva herramienta que habrá a disposición de aumentar la capacidad de fajas existentes cambiando la banda. Y ahora vamos rápido a lo que es el trade-off, es decir, cómo puedo mezclar estas tecnologías y conseguir resultados de alto impacto, ¿sí? Conviene hacer este ejercicio. Es importantísimo hacerlo en la parte de la prefactibilidad. Yo he llegado a intervenir en proyectos donde conseguimos unas economías enormes, pero cuando ya el proyecto ya está encaminado, ir para atrás uno puede perder 1 o 2 años de reingeniería que no lo justifican. Entonces, es muy importante hacerlo en la etapa de la prefactibilidad. Entonces, hay toda una metodología y criterios, ¿sí? Que son más o menos obvios, que voy a pasar de largo, pero sí que lo que quiero mostrar es la evaluación, por ejemplo, acá un proyecto de un ROPCON contra un Overland Conveyor, ¿sí? Tenemos un caso de 45 kilómetros, que está el proyecto base, son 10 bajas, con un total de 45 kilómetros. Dividimos estos 45 kilómetros en 3 secciones, y dentro de cada sección podemos tener hasta diferentes opciones tecnológicas, ¿sí? Y los podemos volver a clasificar. La conclusión es que haciendo y jugando con las diferentes opciones, las líneas rojas son los Overland Conveyor, las líneas azules o celestes son el ROPCON, nos da que jugando con estas diferentes opciones, la conclusión es de que con un ROPCON de 17.4 kilómetros y solo 4 fajas, en totalizando 25 kilómetros, llegamos del punto A al B, o al último punto, con 43 kilómetros de transportadores contra 45,5 kilómetros en 10 fajas, ¿sí? Y esto, más allá, hablando solamente de las fajas, hay que analizar también lo que impacta en obras civiles y lo que impacta en costo operativo, etc. Pero son conclusiones básicas muy interesantes. Acá tenemos una comparativa de Ropeway, que son los cablecarriles con camión. Acá en el caso de transportar camiones o el Ropeway, llegamos a una conclusión donde el costo y el operativo y el costo de instalación es más o menos un tercio. Tenemos acá, el costo actual son $600.000 y el futuro serían 750. Tenemos casi un 50% o 40% de ahorro, ¿sí? Entonces, todas estas comparativas, el tercer caso, esto es en una mina que está ubicada, esto es en Perú, tenemos una mina subterránea, tenemos una faja, tenemos camiones que tienen que hacer un recorrido de 3,75 kilómetros y tienen este zigzag, ¿sí? Hay una parte fuera de la mina.
y yendo con una sola faja, 2.500 toneladas hora por día. Hay una capacidad de transporte de 200 toneladas por hora, ¿sí? Y acá están los parámetros de la densidad del producto. Entonces, vamos a ver que un corvoducto de 2.250 metros o 2 kilómetros 25, ¿sí? A los 3 años se amortizó y a 10 años tenemos una economía de 12 millones de dólares, ¿sí? Sobre una inversión de 6 millones. Acá tenemos otra comparativa donde buscamos diferentes soluciones porque el proyecto base requería de un proyecto, digamos, donde se requiere un túnel de 500 metros y donde hay en una sola faja con un túnel de 500 metros o en dos fajas con una torre de transferencia o con una faja un poco más larga, podemos ir en un solo tramo, ¿sí? Es decir, uno son 2.900 metros y el otro son 2.650 o 3.000 metros. Entonces, no hay una gran sensibilidad entre las diferentes soluciones, sí la gran sensibilidad está respecto de los camiones, ¿sí? El curvoducto versus el camión. El costo operativo por año con las diferentes soluciones de Overland da entre 260 y 320 mil dólares por año contra 4 millones de dólares de camiones, ¿sí? El camión tiene un costo de 3 dólares por tonelada para ese trayecto, ¿sí? Los, los números son de mucho impacto. Acá vemos a lo largo de 10 años el ahorro que vamos a tener es de 26 millones, es decir, un promedio de 2.600.000 por año, entre el camión y las pajas, ¿sí? Que a lo largo de 15 años tendríamos un ahorro de casi 45 millones de dólares. Entramos acá al caso 4, que es un caso interesante. El proyecto base son, bueno, para 9.000 toneladas por hora, 2,5 kilómetros, que es esto, la línea azul. El proyecto base son 3 transportes rectos, 2 torres de transferencia y un túnel de 500 metros, ¿sí? Más un relleno para poder que las fajas convencionales, que hay una parte que está muy hundida, para poder darle la pendiente máxima de arranque, porque tiene un desnivel de 350 metros en 2,5 kilómetros. Excede la capacidad de inclinación de las fajas convencionales. Y la línea roja es la ruta ideal, en una sola sección, más corta y directo, sin torre de transferencia, eliminando el túnel y la zona de rellenos, ¿sí? Entonces, analizando todo esto y viendo, acá tenemos el relleno, que es el verde, ¿sí? Para poder arrancar y salir y subir. Acá hay una torre de transferencia, está la otra, hay una parte donde está el túnel, ¿sí? Entonces nosotros conseguimos en este proyecto 2 alternativas viables. Una o 2 secciones de curvoducto o una única sección de ROVCON, ¿sí? Eliminamos la necesidad de relleno, eliminamos las torres de transferencia, eliminamos el túnel y bajamos el CAPEX y ofrecemos un OPEX mínimo. Entonces, se generan economías extraordinarias. Acá tenemos un caso con un High Angle Conveyor, ¿sí? Donde el proyecto base, ¿sí? Son 3 fajas convencionales, son las líneas verdes que están acá, ¿sí? En una suerte de zigzag para trepar 362 metros de desnivel. Tenemos una faja de 750, otra de 460, otra de 546. Tenemos 1.757 metros de fajas convencionales y yendo con un High Angle Conveyor directo, conseguimos con solo 750 metros superar los 362 metros, ¿sí? Entonces, es la línea amarilla. Entonces, fíjense los ahorros significativos que se pueden generar de una manera o de otra, ¿sí? Bueno, la eliminación de los camiones baja el riesgo de accidentes. Acá estos son estadísticas bastante actualizadas hasta el 2019 de la cantidad de accidentes en 20 años. Tenemos más de 1.000 víctimas fatales, ¿sí?
por accidentes con camiones. Y todas estas tecnologías lo que hacen es bajar el impacto ambiental, eliminar o disminuir las torres de transferencia y dar mayor seguridad a toda la parte operativa. Son sistemas que buscan ser libres de polvo, más amigables con el medio ambiente y protegen no solamente el producto transportado al medio ambiente, sino también a las personas, que es lo más importante. Y la mayoría de estos problemas de mantenimiento y costo operativo están relacionados con torres de transferencia, con la cantidad de partes móviles y con el consumo de energía. Y cada una de estas tecnologías o elimina o minimiza las torres, disminuye enormemente, como en el caso de un ROPCON o con el caso de los futuros fajas transportadoras que tienen ruedas en lugar de rodillos, donde bajo a una quinta parte las partes móviles, y esto genera obviamente mucho menores consumos de energía. Entonces, acá están las conclusiones que son obvias. Hay una gran evolución en estos últimos años y se sigue desarrollando. Creo que un trade-off entre estas diferentes tecnologías, entre lo convencional y la combinación de lo convencional con alguna de estas, puedo generar enormes economías y se puede hasta hacer viable o factible proyectos inviables. Señoras y señores, les agradezco. Ha sido un enorme placer de haber podido transmitirles un poco o ilustrarlos sobre estas tecnologías que algunas son muy creativas, y con esto contribuir a que haya grandes ahorros en los proyectos que ustedes tienen por encarar, o hasta generar ahorros o aumentos de capacidad en instalaciones existentes. Muchas gracias.